Hola, ¿cómo están? En esta teoría vamos a hablar sobre la diferencia entre los enlaces covalentes polares y covalentes no polares. Para empezar a entender qué es un enlace covalente polar y qué es un enlace covalente no polar, primero tenemos que hablar de la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad que tienen los átomos que forman parte de un enlace de atraer los electrones del enlace hacia sí mismos. Ya vimos que en los enlaces covalentes se comparten electrones. Bueno, la electronegatividad es la capacidad que tienen esos átomos que forman ese enlace de atraer esos electrones del enlace hacia sí mismos. La electronegatividad está definida para todos los elementos de la tabla periódica. Y acá les muestro una tabla periódica donde está definida la electronegatividad de cada uno de los elementos. Si se fijan, la electronegatividad aumenta en el sentido que muestra la flecha y aumenta desde abajo hacia arriba en la tabla periódica. Por lo tanto, en esta zona tenemos los elementos con mayor electronegatividad. ¿Cuándo sucede un enlace covalente no polar? Cuando los átomos no metálicos que participan de ese enlace poseen electronegatividades parecidas, similares. ¿Qué sucede en esos casos? Tengo dos átomos que tienen electronegatividades similares y que van a compartir un par de electrones. Esos electrones compartidos se van a mover de manera equidistante entre esos dos átomos. Y esto es un enlace covalente no polar. Se comparte un par de electrones, pero esos electrones se mueven de manera equidistante entre los dos átomos. Es similar a que si una persona tira de una soga y otra persona tira de la misma soga con la misma fuerza en el otro sentido. El centro de la soga no se va a mover para ninguno de los dos lados. ¿Cuándo sucede un enlace covalente no polar? Cuando la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos es menor o igual a 0,4. ¿Cómo me doy cuenta cuál es la diferencia de electronegatividad? Porque yo les dejé la tabla en un principio que les mostré. Lo que tendrían que hacer en ese caso es ver cuáles son los átomos que participan de ese enlace covalente, buscar la electronegatividad de cada uno de esos átomos y al que tiene mayor electronegatividad, restarle el de menor electronegatividad. De esa manera encuentran la diferencia de electronegatividad entre los átomos. Y si esa diferencia es menor o igual a 0,4, el enlace es covalente no polar. ¿Cuándo va a ocurrir un enlace covalente polar? Un enlace covalente polar ocurre cuando los átomos que forman parte de ese enlace covalente poseen electronegatividades diferentes. ¿Qué es lo que pasa cuando esto sucede así? Los electrones compartidos en ese enlace covalente se van a mover más tiempo cerca del átomo más electronegativo, porque los atrae con más fuerza. Entonces se genera una diferencia de densidades electrónicas. Cerca del átomo más electronegativo, como los electrones se mueven más tiempo en esa zona, hay una densidad electrónica negativa. En cambio, en el otro átomo va a haber una densidad electrónica positiva. Es similar a que si de una soga tira una persona en un sentido y muchas personas en el otro sentido. El centro de la soga se va a desplazar hacia la parte donde hay más personas porque tiran con más fuerza. Lo mismo sucede acá. Los electrones se van a mover más cerca del átomo que tiene mayor electronegatividad porque los atrae con más fuerza. ¿Cuándo sucede un enlace covalente polar? Cuando la diferencia de electronegatividad se encuentra entre 0,5 y 1,7.